Jorge Chencha. Listo, señor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo están, amigas y amigos de Segunda Opinión? Pues aquí con el gusto de tener a nuestro buen amigo, buen y querido amigo Adolfo Hernández Garduño. Nos estamos conectando. Déjame ver que ya estemos al aire. Sí, ya estamos al aire. Perfecto. Así que Muchas ahora gracias, Víctor, nuevamente por la invitación y voy a pedir una disculpa pública porque okay. yo había prometido algo que no voy a cumplir el día de hoy. No, sí te digo porque en el sentido de la última charla que tuvimos, comentamos que íbamos a hablar sobre embarazo y lactancia y COVID, ¿no? Y ese había sido como el acuerdo, pero pues se metió una variante nueva y todo el mundo está preocupado y tú estás incluso preocupado y entonces Sí. hablando Hay esta muchas, mañana. muchas dudas, muchas, Yo todas tengo las muchas dudas. más, tengo más dudas también igual yo que la mayoría seguramente, pero bueno, vamos a intentar poner un poco el escenario y por eso pido una amplia disculpa porque hoy no les voy a cumplir, pero la próxima. Pues mira, me da pena por Carolina, porque ya Carolina Jasso, No, que nos está acompañando aquí, la doctora desde, no sé si anda en Hermosillo, en Caborca, ahora, pues ya andaba planeando embarazarse y nada más estaba esperando tu visto bueno, a bueno ver, para a ver, a la ver, que se embarace, o sea, punto. este embarazo. Primero. Listo, Segundo, se ya, tiene que vacunar en el momento en que las autoridades lo indiquen, porque súper. si no se vacuna tiene riesgos. Y es el tráiler nada más de lo que dejo. Y la lactancia se puede realizar, ya después les diré por qué sí. Perfecto. Lo Y único entonces con malo, eso, a ver, Adolfo, tú eres pediatra y tú me vas a sí, ayudar porque ella quiere tener triates, pero hasta donde yo entiendo nada más tiene dos. ¿Cómo le sí, vamos a no, hacer? ¿Se va a pero quedar un chamaco no, sin comer? se turnan, no te Ah, preocupes, se se turna. organizan. Así como Como el cuando chiste que nacen así decía, las bueno, pelotitas en el aire. como el chiste que decía del borrachito ese que pasa por una boda y arriba la novia, arriba el novio y el borrachito, pues déjenlos que se acomoden, ¿no? Igual aquí con los niños, pues que se acomoden y se organicen nada más, ¿no? Hasta chistes ando haciendo hoy, mira, ve nada Así se más. van a acomodar. Oye, Sí. porque en la naturaleza, en los perritos o en los gatitos sí sufren, ¿no? Si son más animalitos Puede haber que cuando no hay suficientes, básicamente suficientes pezones, sí puede haber, y ahí es el ganón, sí. el que llega primero gana, y ahí sí puede haber un tema, infortunadamente cuando hay una camada grande, puede haber problemas con algunos que se mueren, incluso sufren desnutrición todo, porque si no llegan a tiempo, pues ahora sí que no se pegan, y si no se pegan no comen, y si no comen, les va mal, ¿no? Bueno, Pero no, en este caso no, podemos no hacer hay problema. algunas cosas interesantes. Listo. Ya Carolina ya me regañó que ya nos salimos del tema. Bueno, Ah, no, Carolina, no, 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 ayúdame. a ver, nada A más ver, lo retrasamos, nada más lo nada más lo retrasamos. Estamos sí, hablando de lactancia. exacto, no, vamos a hablar a profundidad de embarazo y COVID y de lactancia y COVID para que quede muy claro que sí pueden lactar, que se pueden embarazar, que se deben de vacunar y el por qué, ¿no? Por eso nada Perfecto. más dejo el tráiler, ¿no? Para que siga esto pendiente. Muy bien, Carolina dice que ya se puso roja, no sé bien de dónde ni sé cuánto, pero le vamos a creer. Compartan el live, amigas, amigos. ¿Cómo está Betty Araya? Compartan el live, Betty, compártanlo. Carolina, denle toquecitos en la pantalla, denle sonrisitas, deditos así, corazoncitos para que vengan. Tenemos nuevamente información muy interesante, muy valiosa acerca de COVID. Sí, entonces, highlights de COVID, y para ello tenemos a nuestro buen amigo el doctor Adolfo Hernández Garduño. Adolfo, si nos haces favor de presentarte nuevamente para aquellos que no te han conocido Los que todavía. no me han conocido, soy médico, soy pediatra, soy epidemiólogo, tengo entrenamiento avanzado, estudios avanzados de lactancia, tengo un fellowship en lactancia. En algún momento me dediqué mucho a temas de lactancia, tuve una clínica ese, ¿no? de lactancia materna en un hospital público en la Ciudad de México, donde atendíamos cerca de 2.500 casos al año, ¿no? Y teníamos una clínica de recién nacido que atendía 12.000 recién nacidos después de su salida al hospital, los atendíamos y los seguíamos. Entonces, pues algo de experiencia ahí casual sobre el tema, ¿no? Y tuvimos un Centro Nacional de Capacitación en Lactancia Materna que no solamente permitió crear hospitales amigos del niño y de la madre, como se llamó aquí el programa en México, a nivel internacional era Baby Friendly Hospital Initiative,
¿no? Y particularmente pues, apoyamos a que hubiera más de 500 hospitales que fueran certificados por lineamientos de UNICEF, ¿no? Como estos hospitales, y también apoyamos países como Honduras, como Cuba, para que pudieran desarrollar estos programas. O sea que tenemos algo malito de Poquito, experiencia, una poquito. minor issues, como yo digo, ¿no? ¿No? Muy bien, no, pues no terminamos de platicar aquí de la experiencia del doctor y de anécdotas, aquí se nos puede ir el resto de la noche. Amigas, amigos, nuevamente vamos a platicar sobre actualidades en COVID, temas de actualidad, temas importantes, temas valiosos sobre COVID, y tenemos pues obviamente muchos temas interesantes, muchos temas nuevos, sobre todo estos últimos días que surgió una nueva cepa, una nueva Variante, 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 variante. variante. ¿Cuál es la diferencia entre cepa y variante, Adolfo? Cuando hablas de cepa te dedicas más a ciertos como líneas celulares, y cuando Okay. hablas de variantes te dedicas, te hablas más cuando el virus tiene un cambio particular, hablas de variante, y después vamos a ver que hablas de mutaciones cuando hay cambios específicos, ¿no? Y en otro contexto, cuando estamos hablando de ciertos virus, podemos hablar de serotipos, ¿no? Y cepas también lo usamos mucho en el ámbito de bacteriología, ¿no? De bacterias, ¿no? Muy bien, entonces déjame buscar aquí una pestañita. Que no veníamos preparados No para veníamos esto. preparados, pero aquí estamos. Ok, Aquí estamos ya. Doctor en Ciencias, Adolfo Hernández Garduño. Aquí está la primera, Adolfo. A ver, platícanos. ok. Como pueden ver, el día de hoy Johns Hopkins, la página de Johns Hopkins, que es una de las páginas que hace un seguimiento de la situación global, nos informa para el 29 de noviembre que tenemos más de 261 millones de casos reportados en el mundo de COVID confirmados, y tenemos más de 5.2 millones de muertes eh, también a nivel global. Y el otro dato importante es las más de 7,000 millones de vacunas aplicadas en el mundo, Ok. ¿no? Esto es algo importante, en la cual estamos viendo dónde, en el mapa, dónde están los puntos rojos, y hoy Europa sigue siendo un tema importante. Si vemos ya difuminado un poco el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, antes era más intenso el rojo y se está empezando a localizar, y particularmente en Estados Unidos y Europa la razón número uno que tenemos es por población no vacunada, ¿no? Es donde se están concentrando la mayoría de los casos. Canadá no aparece mucho en el escenario, pero hoy que estaba revisando cosas para la charla, estábamos viendo que hay dos cosas interesantes que se han presentado la semana pasada en algunos hospitales de la Unión Americana. Hay tanto desgaste del personal que ha venido gente a relevarlos, ¿no? En el caso particular de Estados Unidos, ha venido gente de básicamente las Fuerzas Armadas a hacer relevo en hospitales donde ya hay gente del personal de salud muy cansado por la atención. Y hoy estaba viendo en esta revisión que estaba haciendo de Canadá, después vamos a hablar por qué Canadá, ¿no? Estaba viendo que empiezan a haber traslados de algunas provincias de Canadá a otros lugares por el número excesivo de casos que tienen de COVID. Entonces están haciendo referencia de casos a otras provincias para apoyarse, ¿no? Entonces eso habla de manera importante en el desgaste, lo cual por suerte para la región estamos viendo que sí hay casos, hay hospitalización, pero por suerte no estamos teniendo los puntos críticos de hospitalización que veíamos incluso en 1 o 2 meses anteriores, ¿no? Y ya lo veremos gráficamente en México, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos por la siguiente. Aquí dice Entonces, México, casos, incidentes y activos estimados, personas recuperadas por semana epidemiológica. ok, aquí lo que estamos viendo en este escenario, y es la información que se publica el día de ayer por parte de las autoridades mexicanas, se puede ver claramente los escenarios de las 3 olas, y solamente reiterando, la primera ola fue amplia, fue importante porque no estábamos preparados como hospitales en el número de casos, tuvimos que aprender muchas cosas. El gobierno empezó a hacer implementación, adaptaciones, convirtió hospitales
COVID solamente en centros, y cuando vino esta segunda ola que atravesó realmente entre finales del 2020 para el 21, empezamos a ver muchos casos, mucha saturación de hospitales, mucha demanda de atención, demandas de oxígeno, pacientes que se quedaron en la puerta esperando que los recibieran, pacientes que hicieron peregrinajes importantes para poder en un momento dado llegar a tener atención, ¿no? Muy complicado el escenario, incluso un hospital que tenemos aquí en la Ciudad de México de enfermedades respiratorias implementó en el estacionamiento de su institución, implementó una área adicional, y tenemos como ejemplos 2 áreas que se montaron, una en un centro que era de convenciones, el Centro Vancomer, donde se habilitaron camas para casos no graves, y el lugar donde ahora es muy común, porque digo, es muy conocido ahorita y es de llamar la atención, donde se corrió la Fórmula 1 recientemente en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. También se montó otra unidad de atención donde Checo Pérez, pues primer mexicano que gana un tercer lugar en esta competencia, pero lo relevante fue cómo el gobierno empezó a tener respuesta. Y curioso, lo que estamos viendo es una tercera ola donde en el número de casos estamos viendo una serie de casos importantes, pero afortunadamente el número de casos hospitalarios fue muy diferente a la segunda ola. Ahora, pongamos atención en ese numerito que dice más 4%, porque ese numerito nos está diciendo en relación a los casos activos estimados, ¿no? Y al número de casos también incidentes, de casos nuevos, y nos está indicando que estamos teniendo casos activos estimados más de 22,000 casos, que hay un 0.5% incremento en relación al mayor número de casos, pero el otro, que es el dato importante, los casos activos nuevos, los casos nuevos estamos rebasando más de 4,000 en todo el país, lo cual este porcentaje de este número de 4% puede estar dando los indicios de que podríamos empezar a tener una cuarta ola. Todavía no sabemos. Hay que poner mucha atención cómo se mueven los casos incidentes, o sea, los casos nuevos, los casos activos, porque eso va a depender mucho de cómo se va a continuar construyendo esta gráfica en relación a casos, ¿no? Entonces, abajo tenemos números que son tristes, pero así son. Número de casos estimados, confirmados, mejor dicho, de COVID, más de 4 millones, con todo el tema que México hace pocas pruebas. Muchos de los casos recuperados, más de 3.2 millones de casos recuperados, pero ya nos estamos acercando en el número total de muertes oficiales reportadas, cerca de 300,000, ¿no? Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, permíteme un tantito. Daira Castillo nos saluda desde Panamá. ¿Cómo está, Daira? Bienvenida. Nena Rey desde Campeche, llegando tarde, pero menos que otros días. Bienvenida, Nena. Estamos platicando acerca de actualidades en COVID, porque siempre me lo pregunta. Entonces, Robel, si también está aquí, un saludo con mucho cariño. Él es de Juchitán, Oaxaca, pero anda de visita acá en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Karen Johanna, ella nos saluda, si no mal recuerdo, allá de Colombia, y nos dice, a ver, la primera pregunta, Adolfo, buenas noches, la nueva variante Omicron tiene nueva sintomatología diferente que las otras. No desesperen, ya llegaremos. Perfecto, vamos para allá, Karen. Paciencia, nos vamos acercando. Perfecto. ¿No? Y este es el escenario en México de hospitalizaciones, donde tenemos un 16% de ocupación de camas generales por COVID y un 13% de pacientes internados que requieren apoyo ventilatorio. Nuevamente, la reducción de la ocupación en relación al punto máximo que ha tenido, y esa flechita roja es donde indica y señala ese punto máximo, estamos en un menos 90%. O sea, realmente el escenario desde el punto de vista de casos graves o casos muy graves, ¿no? Es un escenario en México bajo, porque tenemos realmente un número, ya quitamos todos estos centros temporales y ahora muchos hospitales ya regresaron a sus actividades normales. No estamos teniendo necesidad de volver a modificar hospitales por el momento por COVID. Eso es una buena señal. ¿Esto por qué puede ser? ¿Por qué se puede deber? Por 2 razones. La gente ya se puso en contacto con el virus, y en una segunda reinfección que se puede dar puede tener menos sintomatología. La gente ya se puso en contacto con el virus y tiene en un momento dado vacunación. Esto le da una mejor
escenario de defensa, y también ya la gente vacunada, que vamos a ver más adelante las proporciones en México, está teniendo también una respuesta muy diferente porque la vacunación reduce de manera significativa los casos graves. Entonces, esto es un escenario halagüeño y lo que hay que ver es cómo sigue este escenario en relación a este más 4% que mencionaba. Tenemos que seguirlo con mucho cuidado. La siguiente, que la gente está muy curiosa en relación a Omicron, entonces no quiero que pierdan el interés. México está teniendo de número de total de dosis aplicadas de vacunas, más de 132 millones de vacunas en todo el país. La siguiente, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es cuánto es el porcentaje de personas vacunadas con edad mayor a 18 años. Y vamos a ver por estado más adelante, estamos teniendo un 85% de población con más de 18 años con esquema completo y nuevos esquemas, gente que por alguna razón se rezagó, o ahora México que está empezando a vacunar a los de 15 a 17 años que ya no tienen comorbilidad sino población abierta. Estamos en el 15% de personas donde hay casi 11.7 millones, ¿no? Muy Esto bien. es muy importante. Sí, Amigas, amigos, sigan compartiendo, denle toquecitos a la pantalla, denle sonrisitas y deditos así, corazoncitos, para que vengan más y más amistades, cada vez se pone mejor. Aquí tenemos cobertura por entidad, por estado en México. De vacunación y nuevamente, por favor, pongan atención porque esta cifra se calcula con el 86% que tenemos del lado derecho de la pantalla, indica que la población de 18 años o más de todo el país ya está vacunada. Y ojo porque, nuevamente vuelvo a insistir, los reportes a nivel internacional no toman en cuenta solamente la población objetivo, que son 93.6 millones, que así se catalogó, sino toman en cuenta el total de población. Entonces tenemos una población en reportes internacionales que nos estamos acercando al 60%, y por comentario en un momento dado de un funcionario de la Organización Panamericana de Salud, la semana pasada mencionaba que México tiene unas tasas realmente de cobertura de vacunación por debajo del 60%, las cuales no son las mejores, y también relacionado con la inmunidad de rebaño, que se habló al inicio de esta pandemia de que al menos debería ser del 60%, ahora con todas las variantes, y esto salió mucho con la variante Delta, este porcentaje de cobertura de población vacunada debería ser por lo menos del 80%. Entonces, y aquí nada más para mencionar, población de 18 años que tiene vacunación en la Ciudad de México, el 100%, ¿no? Estados que tienen vacunación arriba del 95%, tenemos, por ejemplo, a Quintana Roo, ¿no? Tenemos también, en un momento dado, tenemos a Querétaro, ¿no? Y estados importantes que están teniendo también esquemas, porcentaje de vacunación alta, Zacatecas, las mismas Baja California Sur, Baja California Sur y Aguascalientes, que están por arriba del 90%. Y para el amigo que está de visita de Oaxaca, pues la verdad hay que decirlo, ¿no? Con la pena, los estados que tienen menor proporción de población vacunada son, en primer lugar, Chiapas, ¿no? Que está por arriba ligeramente del 60 y 70% Oaxaca. ¿Y esto por qué? Porque es una gran razón de por qué tenemos esta menor proporción de vacunación. Muchas comunidades no han aceptado vacunarse. Hay gente que sigue pensando que esto no existe, que estas vacunas nos van a poner un chip, que tenemos una serie de problemas y entonces que nos van a seguir, que la enfermedad es una creación que no es real, y entonces la gente piensa que no se debe de vacunar. Entonces debemos de seguir promoviendo que la población, no importa si es México, y esto afecta a la región. Hay mucha gente que todavía piensa que las vacunas que hoy se están aplicando son de experimentación. Las vacunas hoy de coronavirus son seguras y eficaces, ¿no? Muy bien. Siguiente. Este es el número total de dosis que ha recibido México. Son muchas dosis, muchos millones, ¿no? 174.6 millones de vacunas. La mayor vacuna que ha recibido México es de AstraZeneca. En segundo lugar está Pfizer, y ya en menores proporciones, como podemos ver, está Sinovac, por ejemplo, está Sputnik, está CanSino, y las últimas dos, que es Janssen y Moderna, han sido básicamente por donaciones de vacunas, ¿no? De manera específica, no por compra, ¿no? La siguiente.
Y bueno, un poquito, ¿cómo estamos? Y aquí es algo interesante porque decíamos, oye, las Baja Californias están con tasas de vacunación de más del 90%, ¿sí? Baja California, el estado fronterizo con Texas estaba en en semáforo naranja todavía el último reporte, ya lo pasaron a amarillo, pero es curioso porque el único estado que estaba en naranja era Baja California y hoy encontramos 5 entidades como están abajo Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, que están en semáforo amarillo. Sí, el semáforo amarillo verde quiere decir que el número de casos está bajando, pero nuevamente no podemos bajar la guardia. Acabamos de pasar Día de Muertos, acabamos de pasar un espectáculo importante como fue Fórmula 1 que tuvo más de 300,000 asistentes en 3 días. Acabamos de pasar un espectáculo en la Ciudad de México importante que es el Corona Capital, que es una serie de conciertos donde canceló mucha gente, entre otros grupos por problemas de infección y por problemas de salud. Y viene lo que le llaman en México el Maratón Lupe Reyes, ¿no? Que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero, ¿no? Con los Reyes Magos. Y también tuvimos los partidos de fútbol. Y ya, no, seguimos teniendo partidos de fútbol, de cuartos de final. Vienen ahorita los partidos de semifinales y vienen los partidos de final. Y los partidos ya han permitido el ingreso de una proporción importante en las dadas. O sea, estamos teniendo espectáculos públicos masivos y eso puede poner en riesgo toda esta situación. Claro. Entonces, sí, 27 estados del país están con menos datos, incluyendo la Ciudad de México, afortunadamente, y el Estado de México, que eran 2 entidades que estos dos han aportado tranquilamente una tercera parte de todos los casos de COVID, o sea que bueno, pero no debemos de bajar la guardia, ¿no? Sí. Sigan compartiendo, sigan dándole me gusta, ya no sé ni cómo es, así los deditos y la sonrisita, los corazoncitos, para que vengan más personas. Ya vamos a llegar al tema de Omicron. Carolina, échele ojo, fíjese en Sonora, también Angelita Armenta, chéquelo, Sonora está en amarillo. Ah, ya llegamos a Omicron. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, porque esto es lo que a todo mundo le preocupa, ¿no? Ay, ay, ay. Esta es una variante que la OMS acaba de declararla como Omicron. Ya estamos viendo ahí que también se conoció como, tiene otra forma de poderla identificar, que es la variante B11529. Y importante, esta variante fue reportada el 24 de noviembre, estamos hablando de la semana pasada, y 2 días después de haber sido detectada, después de Sudáfrica se detectó en Botswana, ¿no? 2 días después la Organización Mundial de Salud, la OMS, la declaró como una variante de preocupación. Y aquí es importante establecer esto. Ya se acabaron el alfabeto griego, porque se acuerdan era alfa, beta, delta, gamma, ya se acabaron el alfabeto. Y esta, no solamente porque ya nos sacamos las letras, segundo, tiene una serie de particularidades, ¿no? ¿Y cuál es el gran tema de lo que preguntaba un poco Víctor hace un rato? Tiene una gran cantidad de mutaciones esta, esta variante, por lo cual la hace una variante que nos debe de preocupar, ¿no? Y ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el término de variante de preocupación que da la OMS? eso es muy interesante la pregunta, Víctor, porque yo puedo tener variantes nuevas identificadas, pero cuando yo empiezo a seguir o estudio el virus o empiezo a seguir el número de casos, empiezo a ver que no todas las variantes hacen que se incrementen el número de casos. Cuando empezamos a ver que la variante puede ser más contagiosa, esto puede, como la variante Delta, que si lo están viendo en la imagen de Sudáfrica, del lado derecho, todos los verdes que estamos viendo, claros y no tan claros, son las variantes que hoy en Sudáfrica se están presentando. Podemos decir que a partir de manera muy sencilla, como de junio, julio, se empezaron a presentar y las variantes anteriores era la variante famosa sudafricana, que era lo que más presentaba. Entonces, cuando yo tengo una variante de interés, una variante de preocupación, es una variante que puede tener un impacto en aumentar el número de casos, aumentar las funciones, aumentar la severidad. Y por eso, aquí el caso que inmediatamente llamó la atención en tan solo 2 días fue que las cantidad de modificaciones que tenía el virus era demasiado y eso fue lo que empezó a preocupar para que sugiriera un mayor riesgo de contagio, un mayor riesgo de infección y no sabemos si esto puede aumentar la mortalidad. Y por eso rápidamente la OMS dijo,
señores, pongámoslo esta variante y solamente para variantes de interés son alfa, beta, delta, gamma y omicron. Solamente 5 variantes. Por ahí está la mu, que se ha quedado silenciosa, por suerte, también fue variante de interés. Entonces podríamos hablar de 6 variantes que, de todas las que se han detectado, la Organización Mundial de Salud ha hecho, pongamos la atención, ¿no? Pero nuevamente lo que decíamos, muchas modificaciones, muchos cambios tiene esta variante y tiene al menos 10 mutaciones, y ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? 10 mutaciones al interior del virus que se ha identificado. Y nada más para llamar la atención, lo que estamos viendo exactamente en la gráfica del lado derecho, en el extremo derecho Sudáfrica, esa pequeña imagen morada que se empieza a delinear, esta imagen morada es una imagen que está representando esta variante Omicron. Entonces, vean el número de casos en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente para hablar un poquito más de ella, ¿no? Entonces, es una variante identificada también como la B1.1.529, insisto, fue descrita en Sudáfrica y en Botswana, pero de brincar del 24 de noviembre, empezamos a ver que ya se reportan casos en Bélgica, en Hong Kong, en Israel, en Alemania, en España. Y particularmente lo que nos preocupa, porque ya Brasil empezó a tomar decisiones de, oye, vamos a limitar vuelos de Sudáfrica y de algunos otros estados, ¿no? En el continente americano, por el momento, se han reportado 5 casos. Y aquí, importante, en las últimas 72 horas se reportaron los primeros 2 casos en Ontario. Esta mañana se reporta un caso en Quebec y 2 casos en Ottawa. Y este país tiene en vigilancia 115 viajeros procedentes, al menos, perdón por el error, de Botswana y de Sudáfrica. Entonces, esto es algo muy importante. Y por eso, bajo este escenario de mayor riesgo de contagiosidad, nuevamente la OMS la ha clasificado 2 días después de su reporte como variante de interés. Entonces, ¿por qué nos está preocupando? Porque tiene muchos cambios que presenta a nivel de la proteína espiga o la proteína spike. ¿Qué es esto? Y para los que no han estado en las sesiones previas, esta es la proteína que le da la característica de una corona al virus, y esta proteína spike, esta variante, es la estructura que le permite que se pueda anclar a la pared celular de las células humanas, y eso es lo que permite que se ancle y que pueda penetrar en un momento dado el material genético, y este material genético tomar la ingeniería genética de la célula y empezar a reproducirse. Primera pregunta, ¿incrementa la capacidad de contagio? Parecería que sí. ¿Cómo es la presentación clínica? Lo único que tenemos de ventaja hoy es que los primeros casos reportados reportan formas no graves de la enfermedad. Eso es algo que por lo menos dentro de la contagiosidad nos da algo, por lo menos ahorita en este momento, de cierta tranquilidad, pero por favor, es muy temprano saberlo porque solamente son los primeros reportes que se generaron de una médico en Botswana. ¿Incrementa Oye, el riesgo de casos los graves? síntomas, perdón, ¿y los síntomas son similares a los de Sí, previos? síntomas de ataque al estado general, fiebre, dolor muscular, ¿no? Pero por lo menos los reportes que hace esta doctora de Botswana, ninguno de los casos fue en una variedad grave o con gran compromiso, pero insisto, es muy temprano el poder decir. Y por eso la gran pregunta es, ¿incrementa el riesgo de casos graves y muertes? No lo sabemos. Y estos cambios que tiene esta variante, con todas estas modificaciones, ¿puede ser capaz de evadir la protección que ya teníamos por haber tenido la enfermedad o por haber tenido una vacunación? No sabemos, ¿no? ¿Las vacunas actuales tienen un efecto en contra de esta variante? No lo sabemos. Hoy, esta mañana, Pfizer anunciaba que en unas 2 semanas tendría una respuesta, pero también hoy mismo Pfizer anunció que ya tiene un programa para empezar a desarrollar una vacuna específica para esta variante. Entonces, todavía sabemos si es realmente importante, pero ya Pfizer dijo, pues yo voy a empezar a desarrollar algo en particular. Acciones inmediatas, ¿no? Países que han cerrado sus fronteras, Hong Kong, por ejemplo, y perdón que ahí lo dejé abierto para terminarlo, y a propósito lo dejé. Australia iba a abrir la frontera el 1 de diciembre y Australia decidió
diferir la apertura de sus fronteras, o sigue cerrar las fronteras hasta que no tenga claridad de qué pasa. Restricciones de vuelos y viajeros procedentes, vean nada más, Botswana, Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, que no sabía que existía, Mozambique y Malawi, todos estos países, para muchos países, y aquí están Alemania, Bahrein, Bélgica, Croacia, Estados Unidos, Norteamérica, Francia, Filipinas, Gran Bretaña, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Malta, Países Bajos y Singapur y Brasil, ya empezaron a tener restricciones para recibir viajeros de estos países. No solamente, insisto, de Botswana y Sudáfrica, sino de países cercanos. El Muy bien, gobierno... amigas, perdón, amigas, a seguir compartiendo. Gracias, Betty, por comentárselos. Tenemos todavía media hora aquí con el experto, media hora más con el doctor Adolfo. Entonces, toquen la pantallita y denle sonrisitas y deditos y corazoncitos. Nos dice Carolina, Adolfo, que tiene la ligera impresión de que es menos preocupante que la variante Delta. Sin embargo, por ahí se pierde algún comentario y luego dice eso pudiera empeorar muchísimo las cosas. Sabes, como dice que sí, dice que no. Betty Araya dice que allá en Argentina la variante Delta casi no se escuchó. Qué bárbaro. En México, y eso lo platicamos todavía en la última sesión que tuvimos, Víctor, así como teníamos a Sudáfrica con la variante Delta, México, todos los casos son variantes Deltas, con diferentes variaciones de Delta, pero tenemos Delta. Yo no sé si no se escuchan porque no se hace muy evidente el reporte de los casos y por eso al final aparentemente no tenemos gran problema de casos. Yo no estaría tan seguro de eso, porque esta variante Delta es la causante de las actuales olas que estamos o que hemos salido México o que han tenido la mayoría de nuestros países de la región y del mundo. Así que yo creo que, digo, si algo tiene, pues algo tiene en un momento dado la población argentina que puede haber tenido menos casos, pero no creo que sea esa condición. Bien, a ver, entonces retomando lo que nos decías de las cosas que me llamaron más la atención, Adolfo, el hecho de que hayamos tenido la enfermedad COVID o hayamos estado vacunados, no estamos todavía seguros si eso nos protege de la variante Omicron, ¿correcto? O sea, no nos protege incluso con la variante Delta, para empezar a hablar de manera muy precisa, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya tenido la enfermedad me da una protección, pero no me da una protección total para no volverme a enfermar, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Y ya observábamos en historias previas, cuando empezaba la vacunación, que el 17% de la gente que había tenido COVID se podía reinfectar. Entonces, esto no es nada nuevo y lamentablemente donde vemos este número de casos de reinfecciones con profesionales de la salud. Gente que se enfermó, que salió, que se recuperó, que volvió a trabajar y volvió a infectarse. Entonces, es un buen ejemplo como el hecho de haber estado expuesto a la enfermedad no nos da una protección. Y yo les digo, esto es muy parecido a la gripe. Yo me puedo enfermar de gripe, salir del cuadro de gripe y en un tiempo cercano, en periodo de invierno, me puedo volver a enfermar de gripe. O sea, no tengo una protección total de inmunidad. Insisto, lo que decíamos antes de esta variante Omicron es, yo tengo la enfermedad y tengo una vacuna, voy a tener una mejor protección. Las grandes dudas que tenemos es la protección adquirida de manera natural porque tuve la enfermedad o de manera artificial porque tuve vacuna, ¿me va a proteger contra esta variante? No lo sabemos. Tenemos que esperar y poner mucha atención a lo que dicen las autoridades sanitarias de todos los países y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ok, ahora Adolfo, acá en México en general seguimos cuidándonos con la famosa sana distancia, seguimos usando el cubrebocas, en muchos lugares sigue siendo obligatorio el uso del cubrebocas, aunque recuerdo que por ahí en Campeche creo que estaban ya proponiendo que ya no fuera obligatorio. Vemos Estados Unidos y todos los estadios de todos los deportes están ya las personas sin cubrebocas. Entonces, ¿cuál es lo más correcto? ¿Cuál es el ejemplo que deberíamos de seguir usando el cubrebocas o ya cantar libremente y alegremente y ya no nos lo ponemos? Yo creo que estamos todavía, y aquí viene el tema que también ha surgido, ¿no? Hoy estamos todavía en una declaración de pandemia, hoy estamos viendo estos números importantes de casos,
Y conforme el virus se vaya finalmente adaptando con el huésped, que es el humano, va a ir teniendo menos número de casos, y nosotros desde el punto de vista epidemiológico decimos que esta pandemia debe de pasar a una situación de endemia. ¿Eso qué significa? Que el tener un exceso de casos en un periodo determinado, después vamos a tener un número de casos, pero que van a estar dependiendo de la estacionalidad que se presente en un momento dado, como pasa con la gripa, que tenemos mayor número de casos en invierno, ¿no? Y un número de casos en primavera, verano. Pero esto, insisto, este proceso de transitar de una pandemia a una endemia todavía falta tiempo. No sabemos cuántas olas vamos a tener, y esto es un tema. Si va a haber 4, 6, 10, no sabemos, pero va a depender mucho, y esto sí es un tema también de que nos debe de preocupar a todos. Mientras más personas tengan la posibilidad de enfermarse, el virus tiene capacidad de modificarse, de mutar. Y eso puede hacer que eso se mantenga en este número de casos. Hoy, hace un rato veía, antes de entrar contigo al programa, Víctor, que alguien de África decía, oye, es que esto ha sido motivo de que las campañas de vacunación en todo el mundo han tenido una desigualdad, ¿no? Y mientras más casos haya, pues sí, sí es cierto. De hecho, también hoy hubo un anuncio muy interesante del gobierno de China que va a regalar 1.000 millones, bueno, parte de los 1.000 millones, una porción lo va a dar, 60% va a donar, y el 40% se va a crear algún mecanismo probablemente de pago o pago parcial. Pero va a donar a África 1.000 millones de dosis de vacunas. O sea, ya está viendo la gente, y no se sorprendan que Estados Unidos también, que al final compró muchas vacunas, compró en exceso vacunas, también en algún momento, como ya lo hizo con México, esté donando a otros países, no solamente de la región, sino de África también, estén donando más vacunas. Esto lo vamos a ver ya de manera muy continua el próximo año, porque todo el mundo creemos que este virus de alguna manera salgamos de esta situación pandémica y pasemos a una situación endémica, ¿no? Y se empiece a controlar, y esto no se va a lograr si no logramos coberturas de vacunación o de protección de más del 80%, ¿no? Y todavía viendo este tipo de variantes. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Seguirnos cuidando. Y más ahora como viene, como yo les digo, este maratón que para México se llama Lupe Reyes, que empieza con nuestra Virgen de Guadalupe y acaba con los Reyes Magos, que aquí se festeja. Y ahí tenemos lo que yo digo, ahí tenemos convivencia, convivencia y concomencia, ¿no? Nos reunimos con los amigos, nos reunimos con la familia, vienen las posadas para México, viene Navidad, viene Nuevo, es un momento clásico de nuestra cultura latina de estar en convivencia y, ¿por qué no?, concomencia y convivencia. Y eso finalmente puede presentar en un momento de riesgo, y van a empezar a ver, porque ya hubo, antes de que saliera esta famosa variante Omicron, hace 2 semanas, las últimas 2 semanas, hubo protestas serias en Bélgica, por ejemplo, en varios Países Bajos, donde el gobierno decía, tenemos muchos casos, tenemos que volver a poner restricciones, y hubo quemas, hubo manifestaciones de gente que no quiere. Y un poco lo que platicaba con otro grupo esta mañana, decía, la gente ya está cansada. Nosotros en marzo empezamos, febrero, marzo empezamos esta historia. Vamos a cumplir 2 años, y ya lo que queremos es, ya no queremos el cubrebocas, ya no queremos nada. Y la pregunta obligada de todo el mundo es, ¿cuándo me lo voy a quitar? Cuando sea necesario. Cuando sea Okay. necesario, no antes. Nos dice Betty Araya desde Buenos Aires que allá no se escuchó tanto en los noticieros hablar acerca de la variante Delta como Qué al bueno, principio. qué bueno. Y que allá todo está abierto, el barbijo solo en lugares cerrados. Nos saluda Mamucha desde Chile, excelente tema. Carolina ya empezó a llorar, ya le empezó a darle miedo, ya sabes que ya le da miedo de todo a la Uh-huh, pobrecita. uh-huh. Oye, Adolfo, ahora, yo recuerdo que se había comentado que las nuevas variantes de COVID se esperaba que fueran en general menos graves, aunque probablemente más infecciosas, más que de alguna manera ese es el fin, si hubiera un fin, de las nuevas cepas, que son las sobrevivientes, las que no mataron a una persona, las que dieron una enfermedad más leve, pero que son más contagiosas. ¿Crees que podría, bueno, primero, ¿crees que esto es así? Y luego, ¿crees que esto podría ser el caso para Omicron? Yo creo que tenemos que regresar, ¿no? Y mucho de lo que hablamos teóricamente
Cuando un nuevo virus llega y ataca, por ejemplo, al ser humano, lo que normalmente vemos son formas o en este caso variantes muy agresivas de la enfermedad que aumentan los datos y aumentan la muerte. Lo que normalmente en teoría empezamos a ver es que el virus se debe de adaptar para empezar a tener, eh, no matar ahora sí que al hospedero y finalmente teóricamente es lo que esperamos. Pero este virus no tiene palabra y no ha leído los libros de epidemiología ni nada. Entonces, por lo tanto, bueno, esta primera señal de que decíamos los datos clínicos parecen cuadros no tan severos, eso habla bien y un poco en el sentido de lo que tú decías, pero y la variante Delta no fue tan agresiva porque la gente estaba vacunada. No fue porque la variante no fuera per se agresiva, sino porque ya teníamos cierta protección y como dice Fauci, el experto de Estados Unidos de COVID, el SAR de COVID de Estados Unidos, todos nos vamos a enfrentar al coronavirus tarde que temprano. Lo que a mí me preocupa ya con gente vacunada y como decíamos en las últimas 2 sesiones previas, Víctor, el cuadro ya con una gente vacunada de COVID puede parecer un cuadro gripal y la gente dice, no, tengo gripa o tengo resfriado, pero no tengo COVID porque no tuvo un cuadro florido. El problema que a mí me preocupa es que gente vacunada, y ya todo el mundo también está diciendo, ya podemos tener una proporción de más casos de asintomáticos. Y eso es lo que más me preocupa. Gente que anda en la calle y que se siente cómoda y que ande sin barbijo, sin cubrebocas, ¿no? Y nuevamente yo digo, espacios cerrados, caras ves, COVID no sabes. Y entonces, mientras no sepas eso en espacios cerrados, mantén tu cubreboca el mayor tiempo posible. El espacio cerrado se puede ventilar, claramente es un cambio del riesgo que podemos tener con cualquier variante. Entonces son elementos que tenemos que tener, lavado de manos, sana distancia, y somos latinos, somos cálidos, nos gusta apapachar a la gente, Claro. darle un abrazo, darle un beso, y eso aumenta la sana distancia, queda insana, ¿no? O sea, y eso es un problema que no lo podemos evitar como latinos, ¿no? Entonces, poner atención, ¿no? Oye, Adolfo, ahora, Pfizer había comentado, si no mal recuerdo también, que tenía ya montada, como ya tenía montada la tecnología para la vacuna, que en caso de que una variante nueva lo requiriera, podía reaccionar muy rápido haciendo una nueva vacuna. En Ese este es el anuncio que comentario. dio algún tiempo. No dio tiempo, nada más dijo que va a empezar a trabajar. Lo que sí dio un poco de información es que en unas 2 semanas podrá saber la vacuna actual, que no la ha modificado, porque recuerden que Pfizer había hablado, y eso hay que poner mucha atención, Pfizer había hablado que él podía adaptarse, y mucho de lo que Burla, que es el CEO, el director general de Pfizer, meses atrás anunció es que para este fin de año ellos iban a sacar una vacuna modificada, ¿no? Y esa vacuna modificada al final no ha llegado. Todavía la vacuna que se está produciendo es con los orígenes de la vacuna, de las primeras variantes, ¿no? Llamémosle con las alfas, ¿no? Y sin tener esta combinación. Entonces, primero tenemos que saber cuál es la protección que tenemos, ¿no? Y va a haber muchos estudios indirectos. Y bueno, en relación a capacidad de respuesta, pues ahí está el ejemplo de que Pfizer prometió una vacuna que ya iba a estar como más enfocada a variante Delta y todavía no la vemos. Entonces, esto de rapidez, digo, y hemos sido muy rápidos para producir vacunas, para poner a disposición a la gente para vacunar y el número de gente en miles de millones de gentes que hemos vacunado. Pero si hay un tiempo que se lleva para poder hacer esta preparación de vacunas. Lleva tiempo y es más o menos lo que pasa con la vacuna de gripe. Yo hago una evaluación epidemiológica sea hemisferio norte, hemisferio sur, determino cuáles son los virus de influenza que se presentan, ¿no? Y bajo ese escenario, dependiendo si es hemisferio norte o hemisferio sur, yo, a través del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ellos dan la directriz de cómo se deben de preparar las vacunas por hemisferio y cada año se adecúan las vacunas. Este tema que tenemos con influenza lo vamos a estar viendo también con COVID. Vacunas que año con año o cada 2 años, dependiendo de estos cambios, periodicidad, preparación, pues tengan, pero las organizaciones, las empresas farmacéuticas con esta biotecnología tienen la capacidad de, a mí, CDC le da, por ejemplo, para el hemisferio norte,
le da, en marzo le dice la vacuna de influenza para el siguiente periodo invernal, que es a partir de septiembre, octubre, que debe estar la vacuna. En marzo dan los lineamientos y en ese momento le entregan a todos los interesados las cepas, cómo se debe de producir la siguiente vacuna. Las compañías farmacéuticas empiezan a producir la vacuna de influenza y la tienen lista para más o menos finales de agosto. Vean el tiempo que se llevan para prepararlo. En el caso de coronavirus no va a ser muy diferente. Vamos a poder tener una reacción periódica de adecuación de vacunas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, amigas, amigos? Todavía nos quedan unos 10 minutitos más para platicar con el doctor Adolfo. Y si no hay preguntas, ponemos a cantar a Víctor, Eso, a citar. listo. Oh. Oye, ya tenemos un cantante, Adolfo, luego te lo presento. Sí. Oh, mira. Sí, lo descubrió, tenemos una, no sabías eso, ¿verdad? Pero tenemos una scouting de talento. Oh, my God. Es la doctora Carolina Jasso. Okay. Sí, casualmente eligió un cantante varón, okay, joven y guapo. Digo, pura casualidad. O sea, si fuera un hombre hubiera sido exactamente el mismo escenario, pero en versión femenina, ¿no? Sí, si yo hubiera invitado a una mujer así, ya me hubieran colgado el pescuezo, ya me hubieran dicho. Ya hubieran súbitamente, Carolina. oye, ¿qué pasó con la página de TikTok? ¿No? En segunda opinión, desapareció. Claro. Sí. Sí. Pero bueno, ya sabes cómo estamos. Dice, doctor, ahora me agarró a mí, Carolina, pues si tú estás ahí, estás siempre en la primera plana de las noticias, eres parte de, ¿sí? ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario para el doctor? Ahora, yo lo que también he visto, Adolfo, que me llama mucho la atención, bueno, que incluso hemos compartido algunas notas. Hay una nota que dice que esta cepa puede ser como ¿cómo es esta enfermedad viral también que dio allá en África? Ébola. Como ébola, que puede ser tan grave como el ébola. Y otros dicen, no, va a ser algo ligero, y las autoridades sudafricanas ya hasta se molestaron porque ya les hicieron demasiado énfasis y como que le están poniendo el ojo ahí. No, bueno, se enojaron porque en menos de una semana las restricciones para su salida, sus vuelos, todo fue una respuesta inmediata, ¿no? Y pensemos, México nunca ha establecido restricciones de vuelo, nunca ha pedido pruebas, solamente pide una hojita donde tú tienes que llenar, nada relevante. Entonces hay países mucho más estrictos y como te decía, Australia tiene cerradas las fronteras, las iba a abrir, ahora dice que no. Hong Kong cerró inmediatamente y dijo, no dejo llegar a nadie. O sea, tenemos respuestas muy diferenciadas, ¿no? Y yo lo que les digo, no creo que sea el caso de ébola. Ébola tiene una tasa de mortalidad del 80%, ¿no? Entonces, y hay vacuna ya, afortunadamente, y es una vacuna que se utiliza. Hemos tenido ahí pequeños anuncios de que ha habido casos de ébola nuevamente en África, por suerte son aislados, por suerte lo que llamamos nosotros el cerco sanitario, que es ver los contactos, identificarlos, aislarlos y todo, finalmente está, y a la gente cercana se promueve la vacunación, porque no tenemos tratamientos. Y también hay que decirlo, Víctor, porque en estas últimas, no sé, 6, 8 semanas y las últimas 2 sesiones hablamos de Molnupiravir, hablamos de algunos tratamientos orales para gente que se enferme que pueden ser eficaces y que podrían funcionar para este caso. O sea, ya empezamos a tener primero un entendimiento de la enfermedad, cómo afecta la enfermedad, cómo cambia la enfermedad y cómo poder intentar atenderla. No hay una cura todavía, ¿no? Pero hay formas de que puede reducir los síntomas y la hospitalización, al menos hasta la variante Delta, ¿no? Entonces, digo, estamos construyendo esta historia rápidamente para poder contrastar esta pandemia que tenemos más de 5 millones de muertes, y solamente recordarles que la última pandemia de influenza de inicios del siglo XX causó 15 millones de muertes en el mundo. Al menos. ¿No? Sí, al menos, ¿no? O alrededor de, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no, digo, este es un virus que nadie esperaba, pero que al final llegó para quedarse. Entonces tenemos que irnos adaptando ambos a esto, y tenemos que seguir pensando que vamos a tener vacunaciones periódicas para COVID, ¿no?
Muy bien, nos saluda Nelly Fabi también. Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Y nos saluda Mamucha desde Chile. Gracias a ambos, excelente tema. Sí, 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 tenemos aquí al experto y tenemos muy buena información. Afortunadamente también, Adolfo, la información, pues en esta época fluye muy rápido, ¿no? Y aparece una noticia de la BBC y otra de la CNN y una de Canadá y una de Sudáfrica. Las tenemos prácticamente al instante. Este día solamente de Omicron he revisado entre 60 a 100 notas desde la mañana hasta antes de entrar contigo. Entonces sí es impresionante cómo se está generando la información y cómo tenemos una forma de tener acceso a través de redes y a través de notas a todo esto, ¿no? Entonces, sí, rapidísimo. Muy Rapidísimo, Betty Araya, también excelente tema, muy buena info. Pues estamos ya sobre el tiempo, Adolfo, no tenemos más preguntas de momento. Si tú nos quisieras dejar algunos mensajes acerca de COVID en general y de Omicron en particular, por favor. Yo creo que de COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, primero. Segundo, tenemos que seguir cuidándonos y manteniendo básicamente todas estas medidas de protección sanitaria, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, ¿no? El uso de barbijo, cubrebocas en espacios cerrados, ¿no? De preferencia cuidarse incluso estando asistiendo a eventos masivos, porque esto es algo que, como tú decías, ya vemos las gradas de los estadios llenas y uno que otro por ahí perdido con un barbijo, un cubrebocas, ¿no? Cuidarnos en estas fechas que vienen de fin de año, insisto, de convivencia, convivencia y concomencia. Hay que tener también cuidado con quién nos reunimos, ¿no? Y de hecho hay gente que recomienda que estas reuniones familiares no sean de más de 10 personas, lo cual a un latino que le digas eso es complicado, ¿no? Dicen que hacen bodas chiquitas e invitan 300 gentes, ¿no? Imagínate claro. Si fueran bodas grandes, ¿no? Entonces, seguirnos cuidando y poner mucha atención en todas las recomendaciones que establezcan nuestras autoridades sanitarias en relación a Delta, que ya pensamos que estamos saliendo. La salida. Ya esta nueva variante de Omicron para poner atención qué tenemos que hacer, pero el cuidado es la parte central, estar vacunado, o sea, y la gente que todavía dude, la verdad, recomiendo que una marca entre estar vivo y no estar vivo es estar vacunado. No sabemos ahorita con esta variante, pero creo que podemos manejarlo mucho mejor si estamos vacunados, ¿no? Muy bien, Patsy nos saluda, muy buen tema. Mamucha desde Chile, que descansen, gracias, bendiciones. Carolina, Jaso, genial. Llegó por aquí Angelita Armento, bienvenida Angelita, ella vive en Caborca. Muchas gracias a ambos. Muy bien. No. Bueno, pues entonces nos despedimos, amigas, amigos, y con el compromiso de que pronto vamos a tener aquí nuevamente al doctor Adolfo. No se nos acaban los temas con Adolfo, tiene tantas especialidades y experiencias que... No, y tengo un pendiente, acuérdate, tengo un pendiente de embarazo. Pendiente de lactancia. Carolina, si no lo atiendo, me va a poner ahí un tache. Sí, pues en cualquier rato Carolina nos sale con que ya los triates ya están en camino, entonces... Exacto. Bueno, muchísimas gracias, amigas, amigos. Espérame tantitito, por favor, Adolfo, no te me vayas. No me voy, aquí estoy. No, buenas noches, Nelly, que esté muy bien. Muchas gracias por estar por aquí. Hasta pronto. Carolina, ya ve, ahora cree que ya quiero tener bebés. Pues todos sabemos. Tú lo dijiste, Víctor. Claro. Eso que quiere piates, rápido, dice ya. Oye, somos chismosos, pero no inventamos. No. Tú eres el comunicador,